Bienvenidos al programa de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las secciones de la Biblia impresionantes y fascinantes como es el Pentateuco. Y para desarrollar la tertulia, el programa de hoy, está César Gómez y Hugo Melvin Aldana, decano académico de la UPL y profesor de griego y de Biblia de la UPL. Qué honor poder estar aquí de nuevo, doctor Saldívar y profesor César, para poder introducir esta primera clase. Sí, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Y en esta clase vamos a hacer una introducción general al Pentateuco y en segundo lugar vamos a estudiar el libro de Génesis. Vamos a hacer unos pincelazos para orientar a nuestros televidentes y a nuestros alumnos. Hay algunas consideraciones generales que necesitamos hacer y eso vamos a invertir entonces este primer segmento hablando de los aspectos generales del Pentateuco. Y en nuestro punto A hablamos del tema de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Tema de la Biblia, profesor de Biblia. Bueno, el tema central de la Biblia es la relación de Dios con el ser humano y su plan o su agenda para redimir al ser humano de la condición pecaminosa. Muy bien. Hay personas que a veces quisieran que la Biblia cuente cuestiones exhaustivas y dice nuestro material que no se trata de eso. No, absolutamente. ¿Verdad? Hablando de la estructura, en su punto B, estructura del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la estructura en general del Antiguo Testamento? Hay dos versiones. La de los judíos de Israel y la de los judíos de Alejandría. Porque los judíos de Israel dividieron la Torá en los libros del Neveín y del Ketubín. Y los otros, los de Alejandría, pues hombre, en las divisiones que nosotros conocemos, ¿no? O sea que son las mismas divisiones que le dan la Septuaginta. Exactamente. Es decir, Pentateuco. Que son las que utiliza la iglesia. Que somos las que utilizamos, cristiana. ¿Verdad? Libros históricos, profetas mayores, menores y ese tipo de cosas. Muy bien. Cuando hablamos del Pentateuco, ¿cómo lo definimos? Bueno, el Pentateuco es el nombre griego que se le da a la Torá. Exactamente. Y Pentateuco significa 5 rollos. Exacto. O 5 libros. Exactamente. Se diría en hebreo de qué manera, la Torá, ¿cierto? Sí, que es instrucción. Muchas personas a veces confunden la Torá con todos los libros y la Torá como los 5 libros. Aquí aclaramos que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Sí, cuando se habla de la Torá estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés, básicamente. ¿Cuál es el contenido del Pentateuco? Es un contenido amplio porque nos habla del origen del universo, del hombre, de la creación, nos habla de diversos temas, hasta la selección que Dios hace de un pueblo a través de un hombre que se llama Abraham, cómo este pueblo crece, es esclavizado, es redimido, conquista una tierra, pasa por cualquier tipo de situaciones, luego cuando sale del Éxodo, bueno, imagínense ustedes. La trayectoria por el desierto. La trayectoria por el desierto. Es bastante amplio. Es amplio, luego nos habla de todas las cuestiones ceremoniales, litúrgicas, luego nos habla de los 38 años en el desierto y finalmente nos habla de una segunda ley que Dios les da y una serie de prescripciones que es básicamente el Deuteronomio. Ahora, obviamente, aunque el tema es bastante extenso, yo creo que es importante cuando nosotros examinamos el Pentateuco analizar 3 aspectos importantes y es la tierra, la promesa y la bendición. Son 3 elementos que usted nota en todo el Pentateuco. Empezando desde Génesis 12. Empezando desde Génesis 12. Perfecto. Y bueno, solo en eso sería un tema brutal a desarrollar. No, eso es solo esos 3. Digamos que es como la tesis del Antiguo Testamento, ¿no? Algo así. Muy bien, hablemos un poquito porque el tiempo corre muy rápido, bueno, corre normal, pero uno lo siente rápido. La hipótesis documental de la paternidad literaria, ¿quién lo escribió? Hombre, es Estela Marinera, ¿no es cierto? Porque hay diferentes teorías sobre eso. Lo que sí voy a dejar claro, César, de entrada es que Moisés no escribió todo el Pentateuco. Al final de Deuteronomio, Melvin nos habla de la muerte de Moisés y él no puede decir así me morí.
por ejemplo. Bueno, algunas personas, y vamos a hablarlo... Por ejemplo, y hay otras cosas. Al nivel de nuestra gente, muchas veces se les ha enseñado que está escrito de esa manera porque Dios se lo reveló a Moisés. Y eso no es cierto. Entonces, esos son detalles que a veces la gente aprende y que son problema con este asunto, pero... Voy a explicar brevemente lo que es la hipótesis documental. En el siglo XVIII aparecieron los primeros biblistas que se les llamó de la alta crítica, de que dijeron que el Pentateuco es la colección de diferentes escritos, y entonces hablaron del documento J, que son los que utilizan Yahvé, del documento E, que es el que utiliza el nombre de Elohim, el documento P, que es el documento sacerdotal, ¿no? Y el documento D, que es el Deuteronomio o la segunda ley, entonces, que es una compilación de documentos, y que el Génesis son varios documentos unidos, y entonces por eso se llama la hipótesis documental, ¿no? Y hubo una serie de personas, de biblistas, que dieron una serie de hipótesis, pero la más famosa de todas las hipótesis es la de Graf y Wellhausen. Y Wellhausen, así es. Ahora, que eso sea cierto es otra historia. Hay estela marinera. Hay muchas de las cosas que ellos dicen que son ciertas y otras no. Por ejemplo, el solo hecho de que los racionalistas, y obviamente cuando estamos hablando de la crítica textual, es claro y es evidente que la persona que escribió Génesis 1 no es la misma persona que escribió Génesis 2. Son dos relatos completamente distintos. Que no son conocidos de esa manera. Ahora, ninguna de estas hipótesis necesariamente niega completamente la paternidad literaria de Moisés sobre el Deuteronomio, o que él no haya escrito nada del libro de Deuteronomio. Sí, porque tenemos aquí en el punto 3 que hay evidencias en favor de la paternidad literaria mosaica. Así absolutamente. ¿Verdad? Es decir, nadie va a discutir que Dios le dio la ley a Moisés. Nadie va a discutir que los discursos de Moisés, como lo dijo el doctor Danny Carroll, que es un doctor en Antiguo Testamento, dice: la voz de Moisés está en el Pentateuco. Que él haya escrito el Pentateuco es otra cosa, pero la voz de él está allí. Entonces, absolutamente. Y toda esta información se ha compilado por tradición, porque Moisés no estuvo cuando Dios hizo a Adán y Eva. Claro. ¿Verdad? Son perícopas ni en el diluvio, ni que nada. se fueron transmitiendo de generación en generación, y eso es lo que se llama la tradición oral, que luego se traduce en una tradición escrita. Y los compiladores del Pentateuco toman toda esa información, y evidentemente ahí hay un montón de historias. Ahora hay que dejar claro por nuestros televidentes y audiencia que nada de esto le quita la autoridad que tiene la Escritura. Lo que estamos diciendo no significa que no sea palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero somos gente inteligente, ¿verdad? Y no vamos a decir cosas que no son. A ver, pero un detalle importante de lo que acabas de mencionar, no ahorita, sino hace un momento, es en el asunto de los relatos de creación. Nuestra gente entiende como que hay un relato de creación. No hay. Pero estamos mencionando que hay dos relatos de creación. ¿Cómo esto hace es fácil. de pronto un problema en para el Génesis entendimiento 1, de la Dios gente? crea al hombre en el sexto día. Pero en el relato de la creación del Génesis 2, estúdienlo y se van a dar cuenta que no es el sexto día. ¿Eso significa que hay un error y que no es palabra? No, es palabra de Dios. Pero es que no debemos entender las cosas con la mentalidad de nuestra época, de nuestra cultura, porque recordemos que estas son perícopas que fueron transmitidas por tradición hace miles de años. Pero cuando se habla de relatos, pareciera como que hay dos maneras diferentes, por así decirlo, de creación. Entonces, para que la gente le quede claro, cuando hablamos de dos relatos, ¿qué exactamente tienen que entender las personas? Son dos maneras diferentes de describir el mismo acontecimiento. Exactamente. Eso es importante. Exactamente. Y en uno es en el sexto día, el otro es el tercer día. Pero ¿qué importa si es en el tercero o es? Eso no hay ningún error, porque día no se puede entender como día como lo entendemos nosotros. Lo vamos a estudiar cuando hablemos propiamente del Génesis, cuando hablemos de la palabra yom. Así es. Muy bien, pues llegamos al final de esta primera parte, pero hay unas preguntas aquí muy necesarias de analizar. Cuando hablamos de la estructura, ¿cuál es la estructura general en la que se ha dividido el Antiguo Testamento? Hablamos de que habían dos diferentes. Depende. ¿Cuál es la que se va a utilizar? Nosotros seguimos la griega. Ok.
Pero si se sigue la judía, ¿cuál es el problema? Así es. Ahora, si estamos hablando de la griega, pues obviamente está hablando del Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos y de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Claro. Lo que acaba de decir, doctor, algunas personas cuando oyen que es de la Septuaginta y que es de la griega, a veces se tiene como cierta aberración por cuestiones que vienen de griega y Septuaginta griego. es la misma cosa. No, de acuerdo, pero en la otra postura de la judía, ¿no debe tener la gente ningún problema en usar una estructura o la otra estructura? Bueno, ya esa es una cuestión de canon, porque es que los judíos de Israel no aceptaron algunos libros que los judíos de Alejandría sí aceptaron, que son los libros que erróneamente llamamos apócrifos. Apócrifos. Pero en realidad lo correcto es deuterocanónicos. Eso es lo correcto, segundo canon. De acuerdo, sí, solo me refería porque yo ando entre muchos pastores y a veces tienen problema con decir esta Biblia está mejor que la otra o tiene una estructura mejor que la otra. Erróneo. Es un error eso. Totalmente. Y la siguiente pregunta, ¿qué sucedería si se descubriera que Moisés no es el autor del Pentateuco? Nada. Absolutamente nada. De hecho, ya está descubierto. Ya está descubierto. Él no escribió el Pentateuco del principio a fin. No. La voz de Moisés está allí. Cuestiones que Moisés escribió de su puño de letra están allí. Eso es indiscutible. Está claramente. Y Jesús reconoció eso como ahí tenés a Moisés y a los profetas. Porque realmente Moisés está en todo el Pentateuco, pero que él se sentó y lo redactó, no podemos ser tan literalistas en ese sentido. No necesariamente. Muy bien, así llegamos al final de esta primera parte, este primer segmento. Volveremos entonces hablando acerca del libro de Génesis. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el extraordinario y fascinante tema del Pentateuco. César Gómez, Melvin Aldana, gracias. Esta es una tertulia deliciosa que estamos los tres disfrutando y ahora vamos a hablar de Génesis. Aunque no sea en realidad el primer libro escrito de la Biblia, no. Aparece como el primer libro. ¿Por qué aparece como el primer libro? Porque el libro de Génesis, bueno, ahí tendríamos que ir a lo que el libro significa, ¿no? La palabra, en el hebreo es la palabra Bereshit, que significa en el comienzo, y obviamente el libro de Génesis comienza o inicia con el tema de la creación. Entonces, podríamos decir que por eso ocuparía el primer lugar. No por ser el no porque que haya primero sido se el primer escribe. Y tanto escrito. los judíos de Israel como los de Alejandría lo pusieron como el primero. Así es. Sí. Bueno, entremos a los aspectos críticos del libro. Empezando por el título. Sí. Bueno, que el título que aparece es el título griego, porque el libro no se llama así. El libro se llama En el principio. En el principio. Y eso va a ocurrir en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Sí, en la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento va a ocurrir eso, sí. Ya hablamos en el primer segmento un poco del autor, pero Sí. vamos a ampliarle ahora. ¿Por qué decimos que no lo escribió Moisés, pero al mismo tiempo hacemos referencia de que su voz está ahí? Moisés no estuvo cuando Dios creó los cielos y la tierra ni nada. ¿De dónde se saca esa información? Por la tradición oral. Entonces yo puedo contar anécdotas de mi abuelo que no conocí y vivió en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la he escuchado por tradición oral. Y eso no significa que no sean ciertos. Igual, esta fue una historia que se pasó de generación en generación. Y es importante que la gente sepa que esta historia de la creación también aparece en la cultura sumeria, en la cultura babilonia, etcétera, etcétera.
Y hay diferentes relatos acerca de la creación y el origen del universo. Y son similares. Lo que pasa es que este es el que nosotros consideramos el correcto. Ahora, no, con eso no estamos afirmando que Moisés tomó o copió de estos relatos y nos dio el relato que tenemos. O quien haya hecho la compilación final. O quien haya hecho la compilación final. Porque si vamos a ser honestos, se cree que el Pentateuco fue compilado en la época de Esdras. Así es. Esa es la realidad. Vamos a decir las cosas tal cual. Pero ellos compilaron los trabajos de Moisés, los relatos de tradición que teníamos ahí en la época del gran escriba Esdras. ¿Cómo queda aquí el entendimiento de la inspiración bíblica cuando afirmamos tal cosa? No, para nada. Para nada, porque aquí no se está cuestionando el hecho de que la Biblia no haya sido inspirada o la escritura no haya sido inspirada. Pero cuando se habla de inspiración, generalmente entre nuestro pueblo, se entiende que el Espíritu Santo hizo un soplo directo en este caso a Moisés, y él lo escribió y lo recibió. Ahora nosotros estamos hablando de tradición oral. No se puede entender de esa manera. Yo sé que esto va a causar algunos problemas, pero... Sí, lo pregunto porque es que estamos diciendo ahí. Y tenemos que ser completamente correctos en todo esto. La Biblia es palabra de Dios y nosotros lo creemos, pero hay cosas que no son. Y entonces, porque nos la dijeron, y nosotros vamos a seguir repitiendo las cosas que nos dijeron, pero no son. Ha sido enseñada así, doctor, por muchos lugares, por muchas escuelas, y aún a veces en alta academia se defienden ese tipo de posturas. Por eso yo le recomiendo el próximo libro mío que va a salir, ¿no? Porque ahí está científicamente expuesto toda una serie de cosas, con un montón de cuestiones mitológicas que se nos enseñaron, pero que no necesariamente. Recordemos en la historia no solamente los temas bíblicos. Históricamente se dijo y se repitió, y por eso la gente creyó cosas como que la Tierra era el centro de la galaxia, del universo, que la Tierra era plana, y solo porque se nos enseñó así y alguien dijo lo contrario es que esa persona estaba equivocada. Ese es un argumento, pero científicamente se puede probar que el Pentateuco es un trabajo de redactores de la época de Esdras. Eso se puede probar sin problema, pero no deja de ser un libro inspirado. Es inspirado, es palabra de Dios y podemos predicarla y enseñarla con confianza. Absolutamente, pero estoy pensando en algunas iglesias que tienen en sus esquemas doctrinales el concepto de inspiración. Todo depende del concepto que manejen. Exactamente, cómo podemos conciliarles de una manera, porque nuestras clases están llegando a todos lados. Absolutamente. Sí. ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, es que todo depende del concepto de inspiración que cada individuo, o en este caso congregación u organización eclesiástica, maneje. Entonces, desafortunadamente... Si pasara uno o tuviesen uno que fuera como contrario al nuestro, ¿cómo lo conciliamos? Mire, es bien sencillo. Es que en el nuevo libro mío expongo y redefino, y ustedes recuerdan eso, el tema de inspiración. Quien decide la inspiración son los que deciden el canon, punto. Es cierto. Es que no nos vamos a engañar, ¿verdad? Es la iglesia la que dijo, este es y este no es. Entonces, por ejemplo, uno de los libros que se leía en el Nuevo Testamento era El Pastor de Hermas. Y no está. Y la iglesia dijo, no, este no es. Entonces, ¿quién decide? Pablo no sabía que estaba escribiendo nada inspirado. Es la iglesia la que decidió. Y además Pablo escribió otras cartas que la iglesia dijo, esto no es. Entonces, al final, los autores, los redactores, no son los que dicen. Recordemos que los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, tienen un canon diferente al católico romano. Los católicos romanos tienen un canon del Antiguo Testamento diferente al de los protestantes. Es decir, hay 3 cánones diferentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que dice esto es inspirado y esto no es inspirado. Eso es bien sencillo. Ahora, claro, cada grupo va a decir estos son los verdaderos. Este es. Claro, pero mi punto en este sentido, para pasar a lo siguiente, solamente estoy pensando en esos líderes y en esos pastores que algunas veces hemos conversado de temas de estos. Solamente el eslabón para decir, bueno, usted tiene este concepto de inspiración, pero no lo quiero decepcionar. La Biblia no vino como usted piensa que vino, o como le han enseñado. Eso es otra cosa. ¿Verdad? Sino hay toda una historia, toda una tradición de cómo se ha recibido. Sí, así es. Y usted necesita entenderlo y saberlo. Necesita estudiarlo. Que no bajó René Valera
se senta a su casa, a su iglesia, claro. sino que ha venido de otra manera. Absolutamente, así es. Muy bien, en el punto B es el Dios de la creación, en el capítulo 1, la creación misma. Aquí aparece la tesis tradicional, que en el primer día creó esto, en el segundo, en el tercero, pero en el Génesis 2 aparece otra... Sí, el relato es diferente. Exactamente, aparece otro orden, esa es la palabra, es otro orden. Pero entonces se contradice. No, no hay ninguna contradicción, hay toda una explicación lógica. No nos vamos a meter a ese rollo en mi libro de técnicas de investigación, ahí está la explicación del asunto. Claro, y vale la pena que se indague en este asunto, ¿no? Y que no nos quedemos por encima porque a veces se da un poco de Lo dificultad. que sí debe quedar claro, y eso nadie, no lo vamos a negar, Dios creó los cielos y la tierra. Y esto era un desorden y Dios ordenó y creó el sol y creó las estrellas. ¿Cómo no nos importa tanto sino quién lo hizo? Exactamente. Exacto. ¿Qué pepino me importa a mí si lo creó en el segundo día? Y ahí viene la palabra yom que se traduce día en el idioma castellano. No son días de 24 horas. Entonces, pueden ser eras geológicas o puede ser esto, períodos. ¿Qué importa? Así es. ¿Verdad? No se puede entender y eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? La palabra yom, que se traduce día, no son de 24 horas necesariamente. No es el día que conocemos. No. Ahora, es importante entender que lo que nosotros estamos hablando de ninguna manera contradice la teología del Antiguo Testamento. No. O sea, el mensaje teológico es bien claro. Sí. Y entonces el objetivo del libro de Génesis es presentar a Dios como el creador del universo. Y el Dios que selecciona a un pueblo Así es. para redimir a la humanidad que ha pecado. Así es. Eso Porque está clarísimo. Porque ese es el gran tema de la Biblia, ¿no? Absoluta, historia la de redención. La redención del hombre. El hombre es un pecador y necesita ser redimido. Y hay detalles ya entrando en la sección C, que es la naturaleza del hombre. La creación de ese hombre y la prohibición de este árbol de la ciencia y del mal no comerás. ¿Cómo analizar Dios creó al hombre. esta parte? Yo no tengo la menor duda que soy creación de Dios. Somos creación de Dios. Ahora, eso del árbol, pues hombre, hay algunos que dicen que hay que entenderlo literalmente y el 99% de la gente de la iglesia no. va a decir que sí y va a haber un porcentaje que va a decir que no. La verdad es que ¿qué importa si era un árbol? Eso no importa. Lo que importa es que el hombre desobedeció y transgredió y entró una naturaleza de pecado y que eso ha llevado al hombre a un desastre completo que necesita ser redimido y perdonado y necesita arrepentir. Eso es. Pero la cuestión literal y que la serpiente y todo eso... No nos importa si hablaba o no hablaba. Eso no importa. Hay que centrarse al mensaje, hay que ir ahí donde tenemos que ir. El hombre es un pecador. Que básicamente cuando uno analiza, por ejemplo, aunque no entra dentro del tema de lo que estamos hablando, pero por ejemplo cuando el apóstol Pablo desarrolla en el libro de Romanos la teología del pecado, él se centra precisamente en el mensaje teológico del libro de Génesis. Absolutamente. La caída del hombre y la entrada del pecado a la tierra y obviamente y el efecto del pecado sobre la raza humana. El gran problema, Melvin, de este asunto es que la palabra de Dios se nos da envuelta en un ropaje cultural que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, el gran problema nuestro ahora, y de los pastores que tú mencionaste o de quien sea, es que trata de ver la Biblia con los ojos de la cultura nuestra. Muy anacrónico. Por favor, esto nos viene envuelto en una cultura que no tiene nada que ver, donde se utilizaban figuras de lenguaje, metáforas, alegorías, historias, parábolas, que son metodologías, pedagogías diferentes, y entonces venir a interpretar esta cuestión así literalmente es ser poco serio, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Sí, yo estoy pensando bastante mientras tenemos esta conversación en la mayoría de pastores, para empezar, que no tienen una formación académica formal. Ahí está el detalle. Y estoy pensando en que se les ha enseñado que todos estos detalles son literales, ¿verdad? Y hasta han citado hasta mal el texto, a la ley y el testimonio, si no dicen como ellos, es porque no les ha amanecido. Y lo entienden, que lo que significa ahí es una literalidad en el texto y no conocen todas estas figuras del lenguaje ni nada de eso. Sí, y me preocupa a veces cuando ellos lo piensan así porque lo están pasando a una nueva generación y la nueva generación sí está yendo a la escuela
y le están enseñando de otra forma en la universidad, y entonces ahí es donde vienen esos grandes choques y jóvenes yéndose. Y cuando entendemos la cultura, nos damos cuenta que las cosas no se pueden entender literalmente. Así es. No, y por eso es que nosotros como organización educativa existimos, porque ahora nosotros le estamos ofreciendo la educación a los pastores, donde ellos tienen la posibilidad de tener un acceso a un costo mucho más bajo y de una facilidad impresionante a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a repetir lo que oye y no lo que investiga. Así es. Entonces hay que estudiar. Absolutamente. Lo importante es, el hombre transgrede la ley de Dios, entonces eso es lo que se llama la caída en teología. El hombre entonces necesita ser redimido, y entonces Dios provee una promesa de redención, y para eso necesita escoger a un pueblo, y eso nos lleva al otro tema de Génesis. Así es. Bueno, pasamos entonces de estos temas primarios, porque hay bastante que decir, pero nos vamos a ubicar en el capítulo 12, que es donde usted nos ubica en este momento, que es el principio de la fe. Porque al final de cuentas, los primeros 11 capítulos son una cantidad de narrativas e historias. Pero son conflictivos todos esos capítulos. Completamente. Y no son cronológicos sin naturaleza. No son cronológicos. Así es. No son. Por ejemplo, ahí tenemos el diluvio, que hay gente que cree que Guatemala se llenó de agua. Sí. Y todo el planeta. Así es. Y que, entonces, eso es lo que creen todos. Y en 40 días se bajaron las aguas. Hombre, desde la perspectiva de las leyes físicas, en 40 días, si se llena todo el planeta, esto es un colapso que ni en 40 días ni en no sé cuántos meses se baja ni nada de eso. Tenemos que entender las cosas. Si hubo un juicio de Dios, eso es lo importante. Que Dios quitó de la tierra a una generación, eso es lo importante. Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. Esa sería la lección para nosotros hoy, ¿verdad? Y luego viene el tema de los ángeles, allí en uno de esos capítulos primero. Que complicadísimo todo. Los hijos de Dios, los hijos de exactamente, que los ángeles se casaron con seres humanos. La Torre de Babel. La Torre de Babel y todo ese tipo de cosas. Bueno, estamos llegando al final del segmento. Yo no quisiera que tenemos que ir al 12. El punto del capítulo 12 al 36, que habla del principio de la fe, el llamamiento de un hombre, Abraham. Así es. Bueno, precisamente como decía el doctor, Dios escoge un pueblo y la persona que Dios llama es Abraham. Es la persona que él escoge para de Abraham levantar el pueblo. Exactamente. Para levantar y decías que está fundado su llamamiento en 3 promesas. Sí, cuando uno analiza a partir del capítulo 12 de Génesis, uno tiene, es importante tener en cuenta esas 3 temáticas, que es la promesa, porque Dios le hace una promesa a Abraham, la descendencia, ¿cierto? Y la tierra, ¿cierto? La tierra, que es una de las promesas que Dios le hace a Abraham y al pueblo de Israel. Así es, bien. Y llegando al final del libro, ya en el inciso F, nos damos cuenta que hay 2 que se cumplieron completamente, los hace nación y les da la tierra, y queda una pendiente, ¿no? Que ya se ve en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, como nosotros lo entendemos. Pero habla del principio del cautiverio, del capítulo 37 al 50, que es el final. ¿A qué se refiere ese cautiverio? Básicamente, cuando Dios levanta el pueblo, en realidad era una familia. Esa es la verdad, ¿no? Los descendientes de Abraham. Pues uno de los descendientes, uno de los nietos, José, es el que migra a Egipto, porque ahí es donde el pueblo se va a constituir pueblo de Dios. Así es. Ahí es donde se constituye, y de ahí Dios lo saca con potencia para mostrarle a las naciones de aquella época que estaban alrededor que ese era el pueblo que él había escogido. Y por eso los liberó con poder, con potencia, ¿no? Para demostrar. Entonces un pueblo que eran menos de 100 parroquianos, qué sé yo, se convierten en millones de seres humanos y que salen a un desierto a convivir ahí por años y luego a conquistar una tierra. Entonces, la promesa que Dios le hace cientos de años antes a Abraham se cumple a la perfección. Y entonces ahí vemos cómo Dios comienza el hilo de la redención humana a través de ese pueblo, porque de ahí iba a venir y vino el Mesías, que es nuestro Salvador. Que de hecho Mateo en su primer versículo dice, este es el libro de los antepasados de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, para cumplir la promesa que le había Por hecho. eso el libro de Génesis es fundamentalmente importante su estudio. Así es.
mis amigos, hemos terminado el segmento de hoy. ¿Verdad que está sabrosa esta plática? Espectacular, nos quedamos cortos. Claro, imagínense ustedes si entran, si se vinculan a estudiar con la UPL, ustedes van a tener un mundo de oportunidades de aprendizaje. Muchas gracias, Dios los bendiga y los esperamos. Inscríbanse ya. Pentateuco es esta clase. Bendiciones.